Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más, como los viernes que hemos estado juntos compartiendo acá en este ciclo de webinars de la especialidad de instalaciones eléctricas, a este webinar donde ya vamos a finalizar esta especialidad, ya si no me equivoco el sexto webinar de esta especialidad, así que bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y sobre todo en este webinar, como les decía, final, donde vamos a estar hablando acerca de cómo transformar tu casa, una instalación eléctrica tradicional, en un hogar inteligente. Y para esto vamos a estar viendo nuestra línea Living Now Smart. Así que va a estar muy, muy interesante. Creemos que es un excelente tema para dar cierre a esta especialidad. Así que muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ya, como les decía, muy contenta de poder, finalizar este ciclo, de poder haber compartido con ustedes todos estos viernes, más de un mes acompañándonos, así que muy, muy contentos con el resultado y con este cierre de este año 2021. Así que eso, para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand en Chile y quiero, agradecerles, acompañarlos como moderadora de este webinar, así que cualquier duda, consulta, problema con la plataforma, etcétera, me lo pueden dejar ahí en el chat y yo voy a estar muy atenta. Y saludar a Carlos, a Patricio, a Juan, a Oscar, a Marcelo, a Nelson, Cecilia, Joaquín, a todos muchas gracias, Esteban también, muchas gracias por sus saludos, buenos días y bienvenidos a todos. Ahí Juan me dice que no estuve ayer en la inauguración del nuevo showroom, es cierto, habían otras personas también para mostrarles nuestras nuevas oficinas, espero les haya gustado, y a los que no pudieron asistir en nuestro canal de YouTube está la grabación del lanzamiento de este evento online, así que no se lo pierdan, hay muchas sorpresas, muchas novedades para ustedes, así que espero lo puedan ver desde el canal de YouTube donde está la grabación, para que lo vean cuando puedan. Así que desde ya los dejo invitados, en un ratito les dejo el link también en el chat. Así que eso por mi parte, hablarles muy brevemente acerca de esta plataforma, Click Meeting, que nos presta servicio y cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar el día de hoy durante esta capacitación. Así que la primera y la más importante es el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha, por donde ya muchos de ustedes nos están saludando. ¿Ok? Y a través de este chat me pueden comentar si hay problemas con el audio, con el sonido, pero lo más importante es hacer sus preguntas y sus consultas. Así que ya hemos activado el modo preguntas, que tan solo consiste en hacer clic en el símbolo de interrogación cuando vayan a hacer una consulta y enviarla, y su pregunta se va a marcar o remarcar en un color celeste azul para que no se vaya a perder con el resto de los saludos y comentarios que vamos realizando durante el webinar en el chat. Y la segunda y más que importante también es cómo descargar la presentación. Ya se encuentra un botón en pantalla para que puedan descargar esta presentación y además el catálogo dedicado de esta línea, de esta serie Smart de Betty Chino, en caso de que quieran luego averiguar un poco más acerca de estos productos. Así que desde ya los dejo también invitados a descargar toda esta información. Así que por mi parte ya creo que entregué todo. Recordarles que ya hoy es el final de esta especialidad de instalaciones eléctricas residenciales, por lo tanto el día martes 21 aproximadamente, martes 21 de diciembre, vamos a estar haciéndoles llegar sus diplomas de participación a todas aquellas personas que nos pudieron acompañar durante todos los webinars de esta especialidad, martes 21 de diciembre. Así que ya los vamos a partir de hoy a tomar el listado, a ver quiénes asistieron a todos los webinars, y nuestro departamento de comunicaciones se va a dedicar a desarrollarlos, a diseñar sus diplomas, y el martes 21 de diciembre estaríamos enviándoles a sus correos electrónicos. Así que no me quería despedir sin hablarles de esa información. Igual sigo acá en el chat y ahora quiero entonces darle el pase a mi colega Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand y también encargado de todo lo que es el área de capacitación del departamento de capacitación. Así que Salvador nos va a estar acompañando el día de hoy para cerrar esta especialidad con este tema tan interesante. Así que Salvador, muy buenos días. No sé si te encuentras ya por ahí para que demos inicio con este tema. Hola Alba, muy buenos días. No sé si me escuchas bien. Hola, sí, te escucho y te vemos bien, Salvador. Bienvenido. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muy contento de estar acá con ustedes en el cierre, ¿cierto? Ya son 6 semanas, no es menos, ¿cierto?
muchas gracias, Marcelo, ahí desde Santiago Sur. Eh, no es poco el tiempo, ¿cierto?, que hemos estado juntos viendo esta especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Yo espero de todo corazón que todos los contenidos finalmente que hemos preparado durante estas 6 semanas sea de mucho valor para ustedes, que pueda aportar finalmente en el desarrollo de su labor, ¿cierto?, en su desarrollo profesional, que les hayamos podido entregar tips, ¿cierto?, de algunas cosas, ¿cierto?, que muchas veces toca aplicar en el campo laboral. Ya, así que espero que haya sido de mucho valor para ustedes. Hoy día me corresponde cerrar el ciclo con este último webinar, ¿cierto? Donde ya derivamos de una instalación tradicional, ¿cierto? Como la que acostumbramos a ver en nuestras casas, hacia una instalación, llamémoslo así, inteligente, ¿cierto? Eh, estamos viviendo, yo creo, una transición digital súper grande en muchos sistemas. Ya el Internet de las cosas ya es cada día más parte de nuestra vida. Muchos de seguro tienen en sus casas ya dispositivos conectados, algunos de seguro tendrán asistentes de voz en sus casas, aspiradoras, ¿cierto?, que andan paseando solas por ahí. Eh, entonces, estamos en una revolución finalmente de los dispositivos conectados. Eso es el Internet de las cosas, finalmente. ¿Ya? Ahora, el Internet de las cosas, ¿cierto?, tiene una escala súper amplia y también está tocando el mundo eléctrico, ¿ya? Y eso es súper importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta, ¿ya? Nosotros hace ya un buen tiempo comenzamos con un concepto en Legrand y Betticino que se llama ELIOT, que es la electricidad para el Internet de las cosas. Es importante que nuestras instalaciones, ¿cierto?, empiecen a migrar de ser solo una instalación tradicional a ser una instalación ahora inteligente, que nos pueda ayudar, ¿cierto?, a controlar, tener mayor comodidad, mayor seguridad, ¿cierto?, como parte de nuestra propia infraestructura, sin accesorios añadidos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día precisamente apunta hacia allá, apunta a que podamos, de una manera sencilla, no complicada finalmente, no necesitando modificar o hacer grandes cambios en nuestra casa, aportarle inteligencia, ¿cierto?, a nuestro hogar, ¿ya? Ese es el objetivo finalmente de esta charla. Ahora, antes de comenzar, les quiero comentar que ya para el próximo año, porque como es un tema interesante, finalmente, es un tema que ha acaparado bastante la atención de muchos de los que han participado durante este año, ya decidimos que para el próximo año toda esta parte de sistemas conectados en relación a este mundo Elliot va a ser parte de una especialidad por sí sola, ¿ya? Porque en una sola charla es difícil finalmente poder presentarles todas las diferentes soluciones que existen, ¿cierto? Y que podemos implementar finalmente en nuestro hogar. Entonces, a contar del próximo año ya lo vamos a tener, ¿cierto?, como una charla, como un ciclo de webinar especializado, ¿cierto?, en cuanto a nuestros productos conectados. Así que desde ya, obviamente, muy invitados a que puedan participar, ¿cierto?, a contar del próximo año de ese ciclo también. ¿Bien? Entonces, entremos en materia, ¿cierto? Para no retrasar más, vamos a hablar principalmente de nuestra solución de Living Now, ¿ya? Y qué es lo que nos aporta finalmente Living Now. Y vamos a ampliarlo también después un poco a Living Light, ¿cierto? Que también ya tiene Living Light with Netatmo, que es nuestro sistema en la serie Living Light, que es conectado, ¿ya? A ver, la serie Living en general, ¿cierto? Partió ya hace bastante tiempo, partió desde Living Light, ¿cierto? Y fue evolucionando con el paso del tiempo, no solamente en conceptos de diseño, ya de Living Light, luego se evolucionó a una línea que se llamó Living Light Tech, siempre, ¿cierto?, dentro de este formato tradicional. Luego, ¿cierto?, unos años después, alrededor de, si la memoria no me falla, ¿cierto?, alrededor de por ahí puede ser 95, se incorporaron soluciones, ¿cierto?, ya con un poco más de tecnología, como es nuestra serie de My Home, ¿cierto? Sistemas que nos permitían ya entregarle inteligencia, ¿cierto?, a nuestro hogar desde una manera cableada, ¿ya? Luego, nuestra serie siempre se han ido evolucionando y actualizando en cuanto a diseño. Es así, ¿cierto?, que pasamos, ¿cierto?, a tener una línea Living Light con un diseño distinto, como el que se aprecia. Voy a activar mi puntero. Como es el que se aprecia, ¿cierto?, en este recuadro, con líneas curvas, ¿cierto? Luego evolucionamos a una línea Living Light Air, ¿cierto?, que nos permite también tener otro tipo de diseño, mucho más, tal vez más plano, más delgado, ¿cierto? Porque las tendencias, finalmente, la habilitación arquitectónica o en el diseño, finalmente, de nuestros hogares, también ha ido evolucionando y hay que ir evolucionando con ello, ¿cierto?
en el paso del tiempo, además de ir incorporándole diseño, se fueron incorporando funciones tecnológicas a nuestras soluciones. Y es así que de los enchufes tradicionales luego empezaron a aparecer, ¿cierto? Cargadores USB, dimmer, ¿cierto? Para nuestra iluminación, dimmer más tradicionales, luego dimmer del tipo universal, y así se han ido incorporando distintas tecnologías para enriquecer finalmente nuestras instalaciones eléctricas. ¿Bien? Pero, obviamente, dentro del contexto que les daba al principio, estamos viviendo una revolución, finalmente, de sistemas conectados. Ya el Internet de las cosas cada día es más parte de nuestra vida y, lógicamente, los sistemas eléctricos también, ¿cierto? Son dispositivos o ya lo son y van a seguir siendo dispositivos en adelante que sean capaces de interactuar también con nosotros y darle, obviamente, a la infraestructura de nuestro hogar, ¿cierto? Mayores posibilidades para nuestra comodidad, para nuestra seguridad y para nuestro control, ¿ya? Es así como llegamos entonces en el año 2019 finalmente a lanzar Living Now, ¿cierto? Que es nuestra primera solución a la larga disponible en el mercado como un sistema conectado, ¿ya? Así que los voy a invitar brevemente a que veamos un videíto, es cortito, 1 minuto, pero que refleja, ¿cierto?, la evolución que yo les estaba mencionando recientemente, ¿ya? Vamos a colocarlo acá y voy a silenciar para que no nos acople. Buonanotte. Papà, non spegnere! L'hai montata al contrario. È l'ora di rientrare. E il lupo mangiò. Tanti auguri! Accendi luce sala. Bien, si se fijan ahí en el video un poco refleja lo que estábamos conversando recientemente, ¿cierto? Una evolución desde las soluciones, ¿cierto?, más tradicionales solamente de enchufes con la evolución también de las funciones tecnológicas, pasando por dimmer y distintos sistemas, hasta llegar a tener, ¿cierto?, la posibilidad con Living Now de usar incluso comandos por voz, ¿ya? Entonces, vamos a conocer un poco más acerca de Living Now, ¿cierto? Living Now es nuestra serie que actualmente es el top de la gama, ¿cierto? Es el que está finalmente en la cabecera de todas las series domiciliarias que tenemos, ¿cierto? Y funciona en 3 niveles. Ya nosotros podemos tener Living Now en estos 3 niveles que figuran acá en pantalla. O sea, podemos realizar una instalación del tipo tradicional con Living Now, sin necesidad de que sea conectada. Podemos utilizar, ¿cierto?, esta serie y aprovechar su diseño de una manera tradicional. Y también podemos hacerle incluso en un nivel de automatización ya mucho más grande, ¿cierto? Mediante nuestro sistema de My Home App, ¿no?, que ya hablamos de un sistema Home Automation. Ya acá hablamos finalmente en este nivel de domótica, de una domótica que puede ser cableada, que nos va a poder, nos da la posibilidad de poder incorporar muchos finalmente control de servicios distintos en nuestro sistema domótico, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en el intermedio finalmente? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos tal vez alguna propiedad que queremos entregarle mayor inteligencia, pero que tal vez no está ni el presupuesto ni el ánimo de hacer una tremenda modificación del circuito eléctrico, por ejemplo? ¿Ya qué pasaba en esos casos? Simplemente nos quedábamos sin la posibilidad de incorporar mayor automatización o mayores funciones dentro de nuestra instalación. Y es ahí donde nace, ¿cierto?, ahora esta posibilidad que vemos en el centro, que no hablamos precisamente de una casa domotizada como tal, con todos los conceptos que implica la domótica, pero sí hablamos de una instalación eléctrica que puede ser conectada, ¿cierto?, y funcionar con Internet de las cosas, ¿ya? Y es así que se abre entonces ahora esta posibilidad mediante Living Now with Netatmo, y vamos a ver que también ahora con Living Live with Netatmo, se nos abre la posibilidad entonces de poder incorporarle a nuestras casas y a nuestros proyectos un nivel de control mayor, un nivel conectado, ¿cierto? Sin la necesidad de un tremendo cableado o grandes modificaciones, ¿cierto? Finalmente de nuestro circuito eléctrico. ¿Bien? Entonces, Living Now está planteado finalmente con 3 elementos claves, 3 elementos que nosotros consideramos importantes destacar. El primero, ¿cierto?, es que a diferencia de todas nuestras soluciones, que ustedes de seguro ya conocen, Living Light, Matic, ¿cierto?, Nobile, que se lanzó también hace poco, acá hay una innovación bastante
grande en cuanto al diseño finalmente que tiene nuestra solución, ¿ya? De hecho, tal es así que Living Now ganó en el 2019 un Design Award, finalmente por el diseño, ¿cierto?, que tiene dentro de su línea, ¿ya? Hay otro de los pilares muy importantes también, ¿cierto?, que es una solución smart, una solución inteligente que finalmente le va a poder aportar mayor tecnología a nuestra instalación, ¿cierto? Y además, no dejamos por fuera también la excelencia técnica. Ya vamos a ver que varios aspectos se consideraron, ¿cierto?, en esta línea que es 100% italiana para tener un performance técnico claramente mucho más alto, ¿ya? En cuanto al diseño innovador, fíjense que Living Now trabaja bajo un diseño finalmente distinto al que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Nosotros acostumbramos a ver las placas típicamente con la ventana, ¿cierto?, al centro, en la cual los módulos sobresalen para que nosotros los podamos operar, ¿cierto? Ese es lo habitual yo diría que todas finalmente las placas que vemos en el mercado. Ahora, en el caso de Living Now, ¿por qué ganó finalmente un premio al diseño? ¿Cierto? Es principalmente porque se modificó finalmente el diseño de la placa para poder adaptarse a las tendencias que existen en la actualidad. Ahora vemos una placa que, por ejemplo, no tiene finalmente, ¿cierto?, una ventana en el centro por donde van a salir las teclas, sino que las teclas forman parte de la misma estructura e incluso nunca quedan, ¿cierto?, a un distinto nivel. Cuando yo las presiono, finalmente las teclas, tengo la percepción, ¿cierto?, de estar tocando algo touch, finalmente, ¿cierto?, y las teclas siempre vuelven a su lugar. Y por otro lado, ¿cierto?, se incorporó en la parte trasera, donde se marcan estas flechitas de acá, un marco flotante que da la impresión justamente de eso, de que la placa flota sobre, ¿cierto?, o se suspende sobre el muro y que no forma, ¿cierto?, parte de la misma estructura. Es un poco el efecto que podemos ver ahora en algunos televisores, por ejemplo, que se han incorporado de algunas líneas, por ejemplo, que entregan televisores tipo cuadros, ¿cierto?, y que dan esa percepción. Entonces, obviamente este cambio de diseño finalmente en la placa lo hizo ganador de un Design Award finalmente el año 2019. Ya, por otro lado, ¿cierto? Ya vimos diseño, la excelencia técnica no puede quedar de lado. Y en ese sentido, en el caso, ¿cierto?, de las tomas finalmente o de los interruptores que tiene también Living Now, la preocupación, ¿cierto?, por el rendimiento técnico también lo acompaña incluso desde las pruebas iniciales en fábrica. Entonces, por ejemplo, si por estándar o por norma finalmente uno de los interruptores tiene que ser probado finalmente 40.000 operaciones para saber, ¿cierto?, su performance o su rendimiento técnico. Living Now es probado, ¿cierto?, con más de 80.000 activaciones, o sea, el doble finalmente de lo que se realiza normalmente para garantizar el rendimiento técnico finalmente de esta solución. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto?, hablamos ya no solamente de decir 10 enchufes, por ejemplo, o interruptores que sean de 10 amperes, ¿cierto? O 15 amperes, sino que además de 10 amperes o AX, ¿cierto? ¿Qué significa esta X? Significa finalmente que todos estos dispositivos, todos estos interruptores, por ejemplo, están preparados para soportar cargas que puedan producir altos picos de corriente, ¿cierto?, en muy corto espacio de tiempo. Ya cuando nosotros tenemos cargas electrónicas, como pasa mucho en las lámparas del tipo LED, ¿cierto?, el arranque finalmente o el encendido de esa lámpara genera altos picos de corriente, pero por espacios de tiempo muy pequeños, ¿ya? Entonces, esos espacios finalmente, o esos picos finalmente de corriente que se generan en el encendido, pueden con el paso del tiempo generar problemas a la larga de los interruptores. Entonces, es importante que ahora los interruptores vengan también preparados para este tipo de cargas, ¿cierto?, que sean capaces de soportar, ¿cierto?, cargas no lineales también sin mayor complicación. En este caso, por ejemplo, estos interruptores pueden soportar hasta 700 amperes peak. Ojo, cuando hablamos de este concepto, insisto que el tiempo es muy importante, pues no es lo mismo tener, ¿cierto?, 700 amperes por un par de microsegundos que tenerlo, ¿cierto?, por mucho tiempo, ¿ya? Así que ojo con eso de todas formas, pero son finalmente interruptores que están preparados para todo tipo de cargas que tengan electrónica no lineal, ¿ya? Y otro de los puntos importantes es que los soportes finalmente también que trabajan en la serie de Living Now son soportes finalmente reforzados hasta 4 veces más resistentes, ¿cierto?, que un soporte tradicional. Y pensando, ¿cierto?, incluso en el mantenimiento o en los cambios que nosotros podemos hacer a futuro, se incorporan también protecciones para que no finalmente pintemos los soportes cuando
estamos haciendo alguna renovación en nuestra casa o algo por el estilo. Ya, entonces ahí vimos dos pilares, ¿cierto? De Living Now, y nos falta, ¿cierto?, el tercero, que es precisamente a lo que venimos el día de hoy. Ya, por el lado de la modularidad, finalmente, que tiene Living Now, vamos a encontrar, ¿cierto?, placas que nos permiten colocar 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos y hasta 6 módulos. Por tanto, me va a permitir hacer distintas configuraciones y instalarlo finalmente en distintas situaciones que así lo ameriten. Los que tuvieron la posibilidad de participar ayer del lanzamiento, de seguro habrán visto en esta línea, ¿cierto?, la tremenda posibilidad de incorporación de funciones que tiene, ¿cierto?, de distintos aspectos. Bien, en cuanto a los colores, ¿cierto?, la disponibilidad que existe, acá, por ejemplo, hay una muestra finalmente de todas las combinaciones que podemos realizar a la larga con Living Now. Acá, finalmente, todos los colores que se han escogido claramente van en línea con las tendencias de diseño actual que hay para las casas y para los diferentes recintos. Bien. Entonces, acá un poco refleja lo que habíamos visto, ¿cierto?, conversado hace un rato atrás. La instalación acá también es un poco diferente. Ya, fíjense que vamos a tener nuestra caja, ¿cierto?, que va embutida, ya sea en tabique o en hormigón, dependiendo obviamente de la caja que estemos utilizando, ¿cierto?, y dónde lo estemos instalando. Luego, sobre la caja, ¿cierto?, tenemos nuestro soporte. Ya vamos a instalar obviamente el soporte, los módulos van, ¿cierto?, sobre el soporte de la línea, ¿ya? Y luego viene entonces esta placa finalmente, que es la que genera esta suspensión, el darle la impresión finalmente de que la placa está como sobrepuesta, ¿ya? Y si se fijan, la ventana a la larga no queda, ¿cierto?, abierta como es habitualmente, sino que después luego yo tengo que colocar, ¿cierto?, estos cubre módulos en la parte superior, y estos dan, ¿cierto?, la sensación de ser una tecla touch. Cuando yo la presione, independiente que sea arriba, abajo, al centro, siempre la tecla va a volver a su lugar. Y es una de las innovaciones finalmente que también tiene Living Now. Nunca voy a ver finalmente, aunque esté pulsada, la placa de una manera distinta. Siempre se va a ver finalmente con la misma estética a la larga en la instalación. Ahora, un punto importante a aclarar acá, ¿cierto?, es que a la larga la combinación que se realizó, ¿cierto?, porque en algunos casos, por ejemplo, tal vez queremos dejar una vacante, no necesariamente van a estar todos ocupados con módulos, podemos dejar, por ejemplo, un falso polo atrás. Lo importante a la larga es que también, en cuanto al posicionamiento de precio, se dejó de una manera tal que si yo, por ejemplo, necesito colocar un falso polo atrás con uno de estos cubremódulos, el precio no es mayor finalmente que colocar un falso polo como sería tradicionalmente en una solución de ventana. Ya incluso en eso también se pensó. Bien, entonces entremos ahora de lleno a la solución del tipo Smart, ¿cierto?, para que la podamos conocer un poco más y veamos cuáles son las posibilidades que nos entrega, ¿cierto?, esta línea. Ya, Living Now y Living Light también, ya vamos a ampliar al tiro el concepto. Cuando hablamos de qué es with Netatmo, ¿cierto?, nos entrega precisamente la posibilidad de trabajar con un sistema que es conectado. Ya, un sistema que es conectado bajo una tecnología que tal vez para algunos puede parecer conocida o pueden haberla escuchado antes, que se llama Zigbee, ¿cierto? Y en este caso es Zigbee versión 3. ¿Ya? El Zigbee es un protocolo finalmente de comunicación que está presente en muchos de los dispositivos, ¿cierto?, que trabajan dentro de un entorno de Internet de las cosas, ¿ya? Hay muchos dispositivos que podemos encontrar a la larga que trabajan bajo este protocolo de Zigbee. Hay otros también que se conectan directamente, ¿cierto?, por Wi-Fi. También es factible que encontremos, como por ejemplo pasa con las aspiradoras robot u otros dispositivos, ¿ya? Pero la ventaja finalmente que tiene la tecnología de Zigbee, ¿cierto?, es que finalmente es un protocolo dedicado precisamente para, ¿cierto?, la comunicación de este tipo de dispositivos, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, a diferencia de la red de Ethernet, por ejemplo, que puede ocurrir, no va a ser un protocolo que se pueda llegar a saturar. Nosotros si nos conectamos todo, por ejemplo, al mismo router, por ejemplo, un montón de dispositivos, claramente con el paso del tiempo vamos a tener un problema incluso hasta de capacidad, vamos a tener que tal vez otorgarle mayor capacidad también a nuestro router para administrar direcciones IP, etc. Acá finalmente todos los dispositivos se comunican entre ellos mediante un protocolo Zigbee, ¿ya? Y solamente un dispositivo a la larga, ¿cierto?, que es la pasarela o el gateway finalmente, que es
el intérprete a la larga es el que se conecta a Wi-Fi. Ya, o sea, vamos a tener un dispositivo finalmente que está conectado a nuestro Wi-Fi de la casa o a nuestra red de internet de la casa, ¿cierto? Y va a ser ese dispositivo finalmente el que va a traducir entre, ¿cierto?, el protocolo Zigbee y el Wi-Fi, ¿ya? Ahora, ¿qué nos permite, obviamente, hacer? Nos permite tener, ¿cierto?, a lo menos estos servicios. Iluminación, vamos a poder controlar la iluminación de la casa mediante, ¿cierto?, nuestro sistema. Vamos a poder controlar persianas, ¿cierto?, si así lo queremos, nuestros enchufes y además vamos a poder tomar medidas de energía, ¿ya? Algo que es bastante interesante, ¿cierto?, y que funciona tanto mediante los enchufes, ¿cierto?, que son conectados y mediante también los medidores o un medidor que podemos incorporar directamente en nuestro tablero general, ¿ya? Entonces, si se fijan, obviamente nos permite la administración de algunos servicios, ¿ya? Pero cuando hablamos del concepto de domótica, por ejemplo, que tiene My Home, es bastante más amplio, porque en la domótica de My Home, claramente ahí se puede también conectar audio y un montón de otras cosas, ¿cierto? Pero acá nos quedamos con servicios que son los más típicos finalmente que nosotros tenemos en nuestras casas y nos brinda entonces esta posibilidad, ¿cierto?, de control para esto de manera mucho más sencilla, ¿ya? Vamos a ver, Alexander, cómo sería un controlador de enchufe. Tenemos acá todos los esquemas para que ustedes los vean, ¿cierto? Tengo todos los esquemas para que ustedes los vean y vayamos analizando cuáles son todas las posibilidades que nos entregan, ¿ya? A ver, la aplicación finalmente, ¿cierto?, Homeplus Control, que trabaja con este sistema, ¿cierto?, de Living Now with Netatmo, nos permite incluso hacer hasta 8 escenarios. O sea, yo voy a poder con mi teléfono configurar hasta 8 escenarios diferentes. Por ejemplo, un escenario del salir, si es que yo lo quiero presionar, por ejemplo, o dar la orden cuando yo vaya saliendo de mi casa, que, por ejemplo, cierre persianas, apague luces, etcétera. Yo puedo generar todo esto escenario, o lo mismo cuando regreso, o si quiero generar un escenario, por ejemplo, para ver una película. Todo eso es factible de poder realizar mediante la aplicación de Homeplus Control. Ya nos permite, ¿cierto?, el control de estos dispositivos a través de pulsadores. O sea, podemos utilizar los enchufes como si fueran un enchufe tradicional, ¿ya? Ojo con eso, porque tal vez alguno de los que está conectado, a mí a veces me pasa también en casa, ¿ya? Tenemos lámparas inteligentes, lámparas, ¿cierto? O unas ampolletas que colocamos, ¿cierto?, directamente y estas se conectan a nuestro Wi-Fi, ¿ya? Pero claramente esta ampolleta responde a un circuito de un enchufe, ¿ya? Y por tanto, si nosotros tenemos apagado el enchufe, por más que nuestra lámpara tenga la posibilidad de conectarla, nosotros vamos a perder el control de esa lámpara, ¿ya? De hecho, muchas veces a mí me pasa, tengo algunas, ¿cierto?, que cuando le doy la orden de apagado mediante un asistente de voz, el asistente me responde que la lámpara o la ampolleta no está disponible, porque claramente el interruptor estaba desconectado. Entonces, fíjense que incluso con esos sistemas ya perdemos comodidad. Tenemos que igual de todas formas darle la corriente o encender, finalmente dar el interruptor para que podamos tener control de la lámpara. ¿Ya? Entonces, en este caso, eso no pasa finalmente, porque vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de hacer ese control mediante pulsador, ¿cierto?, directamente, mediante la aplicación Homeplus Control o mediante un comando por voz, ¿ya? Entonces, claramente nos entrega la posibilidad mucho más completa de control sobre esa iluminación, etcétera, ¿ya? La capacidad que tiene de albergar dispositivos, ¿cierto?, este gateway, ¿cierto?, que yo les menciono, es hasta 100 unidades. O sea, yo podría tener finalmente hasta 100, una mezcla de hasta 100 enchufes, lámparas, ¿cierto?, controladores de persiana, etcétera. Ya hasta 100 dispositivos yo puedo conectar al gateway sin ningún inconveniente. Claramente, yo creo que para la gran mayoría de nuestras casas, ¿cierto?, con 100 unidades basta y sobra. De hecho, nos va a sobrar un montón de capacidad finalmente para poder incorporar más dispositivos, ¿ya? Ahora, la distancia máxima que tiene este sistema cuando está al aire libre, ¿cierto?, claramente son hasta 200 metros. Cuando está dentro de habitaciones se reduce claramente a 10 metros porque la señal pierde obviamente fuerza. Ahora, acá hay un punto también súper interesante con el que trabaja finalmente la tecnología de Living Now with Netatmo, y ahí bajo está también tecnología Zigbee versión 3, y es que todos los dispositivos que sí son energizados, ya como por ejemplo pueden ser los enchufes, ¿cierto?, estos dispositivos a su vez funcionan como un repetidor de la señal de Zigbee, ¿ya? Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, mi gateway, que es el generador a la larga de esta señal, yo la tengo, por ejemplo, cerca de mi router de internet y eso está lejos de la última habitación, por ejemplo, a más de 10 metros, los otros elementos que están dentro de mi red conectada, ¿cierto?, y que son activos, o sea, que reciben energización,
me sirven de repetidor para mi señal Zigbee versión 3, ¿ya? Así que claramente eso permite que ya tengamos un efecto totalmente distinto dentro de una casa, porque con el Wi-Fi pasa eso. Cuando yo tengo mi router, ¿cierto? Inalámbrico en una ubicación de la casa, ¿cierto? Y me voy hasta un lugar más lejano, la señal no llega con la misma intensidad, porque esta se reduce a medida que pasamos murallas, ¿ya? Entonces, si no tengo repetidores, claramente voy a perder la señal, puedo estar dando una orden lejana, ¿cierto? De dónde está el router y tal vez ni siquiera lo va a tomar, ¿ya? En cambio, mediante esta tecnología, todos los elementos activos, ¿cierto?, que estén conectados, funcionan de repetidor y nos permiten tener un alcance bastante más amplio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo podemos controlar? Ya lo habíamos dicho, lo podemos controlar, ¿cierto?, a través de un sistema touch, que ya habíamos mencionado. Lo podemos controlar, ¿cierto?, de manera smart, por nuestros smartphones, nuestros teléfonos, ¿cierto?, a través de la aplicación HomePlus Control. Y también los podemos comandar por voz, ¿ya? Así que todos los que ya trabajen o sean más cercanos, ¿cierto?, a estos finalmente asistentes de voz, como pueden ser, ¿cierto?, Google Home, como puede ser, ¿cierto?, Alexa de Amazon, ¿cierto? O el de Apple HomeKit también, ¿cierto? Con cualquiera de los tres, vamos a poder también dar comandos por voz, ¿cierto? Para activar o desactivar lámparas, enchufes o lo que nosotros necesitemos. ¿Bien? Ya les había mencionado, ¿cierto?, respecto al touch. Esto es una tremenda oportunidad porque claramente nos libera un poco de lo que hablábamos recién. Además, insisto, el tacto finalmente que tenemos sobre la tecla es como si estemos finalmente apretando algo touch. La tecla siempre se devuelve finalmente a su posición. Y cuando hablamos de HomePlus Control, finalmente es la aplicación, ¿cierto?, que nos permite controlar todos estos sistemas y que nos entrega muchísima información. Pero hay un punto súper interesante, ¿cierto?, a tratar en este caso con HomePlus Control. Ya, nosotros de seguro descargamos múltiples aplicaciones, ¿cierto?, desde las distintas tiendas que existen para cada marca de teléfono, ¿ya? Pero no siempre tenemos la garantía a la larga de que la información que estas aplicaciones nos piden, ¿cierto? Cuando nos empiezan a aparecer en el teléfono, ¿cierto?, estos mensajes de entregarle permisos a las aplicaciones, no siempre tenemos, ¿cierto?, el respaldo, el resguardo a la larga o conocemos si es que la información que nosotros estamos brindando acceso a la larga a la empresa de la aplicación se está usando de buena forma, ¿ya? Y es por esto finalmente que hace ya un tiempo se contempla, ¿cierto?, una ISO, que es la ISO 27001, que habla precisamente, ¿cierto?, de la seguridad de la información personal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el Legrand está, obviamente, cumple con este estándar de ISO 27001, ¿cierto? Lo que garantiza a la larga que la información necesitada o solicitada finalmente para la buena operación o la buena operabilidad finalmente de la aplicación es una información privada y resguardada, ¿ya? O sea, la poca información incluso que se pide es obviamente una información que no se comparte, que no se vende, que no se divulga. Y ahí eso es súper importante porque muchas aplicaciones finalmente subsisten también de eso, ojo, de la venta de las informaciones que nosotros les autorizamos al momento de utilizarlas, ¿ya? Así que, de cierta forma, HomePlus Control no solamente nos entrega la posibilidad de manejar esto, sino que además lo hace con niveles de seguridad mucho mayores, ¿cierto? Y sin poner en riesgo la información que muchas veces es personal, ¿ya? Así que a tener en cuenta eso también. Entonces, ¿qué podemos tener acá? Mandos generales, por ejemplo, podemos tener mandos generales que nos permitan, ¿cierto?, realizar acciones tipo escenario, como ya habíamos dicho, como por ejemplo apagar todas las luces, bajar las persianas, ¿cierto? Todo eso de una manera sistemática solamente con un solo clic, podríamos decir, o con un solo touch dentro de alguna solución o a través de nuestro teléfono, ¿cierto? El control, ¿cierto? Con smartphone, ¿cierto? Que ya le habíamos dicho a través de nuestra aplicación, o bien el comando por voz, ¿cierto? Mediante los asistentes de voz. Ya vamos a tener la posibilidad de tener el control del consumo energético a través de nuestro teléfono, eso es súper importante, vamos a ver cómo, ¿cierto? Vamos a tener la posibilidad de tener control inalámbrico, ¿ya? Y más allá de tener el teléfono a la mano, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos alguna instalación de una persiana, si no tenemos ninguna caja ni nada para poder colocar el control cercano, ya es una complicación. Vamos a ver que incluso existe la posibilidad de colocar en esos puntos controles que son inalámbricos, que no necesitan necesariamente cable para poder estar ahí, ¿ya? ¿Soporta Bixby la app? Buena pregunta. Me parece, Alexander, que por el momento no,
¿ya? Ese es el asistente Bixby, el asistente de Samsung, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero por el momento no trabaja directamente con Bixby, ¿ya? Sí, obviamente con los asistentes de Google, ¿ya? Yo soy bien Samsung y finalmente opero con los asistentes de Google, la gran mayoría para todos los sistemas, ¿ya? E incluso la posibilidad de notificaciones de alarma, ¿cierto? Entre otras cosas, ¿ya? Entonces, veamos qué nos ofrece, por ejemplo, la aplicación. Dentro de la aplicación vamos a poder conocer, obviamente, ciertos historiales, vamos a poder, por ejemplo, ver el consumo instantáneo, ¿cierto?, que estamos realizando de energía. Vamos a poder tener ordenado por dependencias, ¿cierto? Por ejemplo, cocina, el ingreso, ¿cierto? Las salas, sala de estar, por ejemplo, living, las habitaciones. Nosotros vamos a poder tener ordenado por dependencias dentro de nuestra aplicación y vamos a poder tener distintos escenarios. Ya vamos a tener los distintos escenarios también como parte de esto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si entramos a una de las dependencias que nos va a permitir ver como información dentro de la sala el consumo, ¿cierto? Y el control de los distintos dispositivos que tengamos, de las lámparas, ¿cierto? Etcétera. En iluminación, o si tenemos electrodomésticos, por ejemplo, qué electrodomésticos están conectados, cuánto están consumiendo, ¿cierto? Esos electrodomésticos, o el control de las persianas, por ejemplo, que tengamos en esa dependencia, también, ¿cierto? Va a estar disponible como información, ¿ya? En cuanto a los consumos, vamos a poder tener las tendencias de consumo, el consumo como tal, diario, mensual, también para poder revisarlo. Vamos a poder, ¿cierto?, conocer qué dispositivos hay, cuál es el consumo por dispositivo finalmente que tengamos. Entonces podríamos, por ejemplo, tener enchufes conectados, ¿cierto?, para los elementos que sean de mayor consumo. Y de esa manera podemos también monitorear de mejor manera cómo se está realizando ese consumo. Ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando el refrigerador se abre más veces de la cuenta, nos vamos a dar cuenta claramente que hay un cambio de tendencia también en la energía que está consumiendo, ¿cierto?, el aparato, uno de los aparatos que más consume dentro de la casa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conforma finalmente en cuanto a producto de esta solución conectada? Ya habíamos hablado, ¿cierto?, a grandes rasgos del gateway. Acá tenemos finalmente el pack que es como el pack inicial, que es necesario finalmente para después introducir todos los otros elementos, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, se compone por el gateway, ¿cierto?, que es este dispositivo que ustedes ven acá, al lado de acá, ¿cierto? Es el gateway más un mando de escenario master. ¿Por qué es necesario el mando de escenario master? Porque finalmente con este mando, ¿cierto?, yo habilito el acceso a que el gateway pueda reconocer los otros dispositivos. Entonces, esta es como la interfaz de control, por decirlo así, para darle conexión a la larga, ¿cierto?, a los otros elementos para que puedan comunicarse con el gateway, ¿ya? El gateway, como se ve acá, ocupa dos módulos, ¿cierto? Lo tengo que conectar lo conecto directamente como si fuera, ¿cierto?, un enchufe a la larga, recibe fase neutro y, por tanto, siempre es recomendable en su instalación dentro de una placa de 3 módulos, que es lo que habitualmente tenemos en casa, ¿cierto?, conectarlo junto con una toma, ¿ya? ¿Por qué junto con una toma? Porque así puedo aprovechar esta misma toma, ¿cierto?, de energía para energizar, por ejemplo, mi router, ¿ya? Y de esta forma dejo el gateway cercano también al router para garantizar, ¿cierto?, siempre una buena comunicación. Así que ahí hay un tips, por ejemplo, que se puede utilizar en este caso, ¿ya? Por el lado de los productos que son cableados, ya que son cableados, que necesitan estar energizados directamente, vamos a encontrar enchufes que son conectados, ya enchufes, por tanto, que yo voy a poder controlar y que voy a poder también recibir medida por parte de ellos. Interruptores conectados, ya sea 912 o 924. Ojo acá que estos interruptores sí necesitan neutro, ya, pero vamos a ver que no es difícil finalmente llegar con el neutro a esta solución. Ya, vamos a encontrar, ¿cierto?, el control de persianas, que es obviamente cableado, ya, control de persianas cableado, interruptor on-off o dimerizado, que este es sin neutro, ¿cierto? Esto nos da la posibilidad de trabajar sin neutro. Vamos a encontrar también un micromódulo cuando queremos tener, por ejemplo, un contacto adicional controlado tal vez en una dependencia afuera, por ejemplo, en alguna bodeguita que tengamos en el patio o algo así, podemos llegar con un micromódulo, ¿cierto?, conectado, ¿ya? Y un medidor de energía que nosotros vamos a poder alojar, ¿cierto?, en nuestro tablero, ¿cierto?, general de la casa, ¿ya? Entonces, todos esos elementos son cableados, son conectados, necesitan energización, ¿ya?
Y por otro lado, tenemos acá abajo los productos que son inalámbricos. Inalámbricos porque no requieren necesariamente estar conectados a un cable que provenga, ¿cierto?, del muro. Trabajan finalmente, ¿cierto?, de manera inalámbrica. Entonces acá tenemos los mandos de escenario, ¿cierto?, mandos de dimmer y mandos de persianas inalámbricos. Entonces, si por ejemplo no podemos instalar un mando de persiana cableado, ¿cierto?, en el sector donde tenemos la persiana, ¿cierto?, podemos precisamente dejar un mando de persiana de forma inalámbrica. Y eso también nos va a ayudar bastante en eso, ¿ya? Entonces, veamos cómo es el proceso de la instalación del gateway con el mando de escenario master. Fíjense que, como dijimos, ocupa finalmente solo 2 módulos. Yo podría instalarlo, ¿cierto?, en una placa de 2 módulos, pero lo más habitual, ¿cierto?, en nuestras casas es que tengamos placas de 3, ¿cierto? Por tanto, la recomendación acá es la que decíamos hace un rato. Dejamos, ¿cierto?, el gateway instalado en 2 módulos y en el tercero colocamos un enchufe que nos sirva para energizar finalmente el router, ¿cierto?, o algún dispositivo que tengamos cercano, ¿ya? Y el mando de escenario finalmente es el que nos va a habilitar o nos va a permitir, ¿cierto?, el acceso a poder incorporar los otros dispositivos y que el gateway lo detecte, ¿cierto?, y lo incorpore finalmente en la comunicación, ¿ya? Los gateway son ampliamente utilizados, ¿cierto?, en comunicaciones. Son finalmente, yo los llamo siempre así, son intérpretes, porque lo que hacen, ¿cierto?, es traducir a la larga de un protocolo de comunicación a otro. En este caso, el TCP, ¿cierto? TCP/IP, finalmente, que es nuestro Ethernet o Wi-Fi, que lo conocemos tal vez más de forma residencial, hacia entonces nuestro protocolo Zigbee, ¿cierto?, versión 3. Él es el que se encarga de traducirlo para que se puedan conectar estos dos mundos. Y es así como nosotros también, obviamente, podemos dar indicaciones a otros dispositivos, ¿cierto?, que no trabajan necesariamente bajo Zigbee. Exacto, Juan, son puertas de enlace. Sí. Ya, veamos, por ejemplo, acá va un poco la pregunta que nos hacía Alexander, ¿cómo sería controlar un enchufe? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un enchufe conectado, ¿ya? Fíjense cómo funciona a la larga un enchufe conectado. Un enchufe conectado usa, sí o sí, 2 módulos, ¿ya? Usa 2 módulos, así es su forma generalmente de operar, porque yo voy a tener una toma normal, ¿cierto? Una toma como sería una tradicional que va a ser capaz de soportar finalmente 10 o 16 amperes, ¿cierto? Y al costado voy a tener mi módulo de control, ¿ya? Al costado voy a poder tener mi módulo de control. Entonces, este módulo de control, a la larga, ¿cierto?, va a ser el que le va a brindar inteligencia a mi enchufe conectado, ¿bien? Entonces, ¿qué es la recomendación acá? Sería, por ejemplo, si como en casa tenemos habitualmente siempre tres módulos, ya yo puedo, ¿cierto?, en una placa que tenga, habitualmente en las casas no se entregan, ¿cierto?, con 3 módulos de enchufe, se entregan, ¿cierto?, con 2 enchufes y un falso polo en el centro. Habitualmente esa es la configuración más típica que vemos. ¿Ya? Entonces, incluso eso no se modifica a la larga porque vamos a poder colocar nuestro enchufe, ¿cierto? Nuestro módulo de control ocuparía, ¿cierto?, el espacio que habitualmente ocupa un falso polo, ¿cierto?, cuando no tenemos, ¿cierto?, un tercer enchufe, ¿cierto? Y en el otro espacio podemos nosotros colocar un enchufe, pero que no necesariamente esté conectado, ¿ya? O sea, podemos tener uno conectado y otro que no sea conectado. Entonces, eso ya nos da la posibilidad, ¿cierto?, de manejar este enchufe, ¿cierto?, de poder cortar su energía, de poder medir, ¿cierto?, y tener información referente, ¿cierto?, de esta toma, ¿cierto?, hasta 16 amperes. También existen, obviamente, las opciones de estos tipo Chuco, ¿cierto? O incluso Universal 1016, que también, ¿cierto?, es conectado, que nos da la posibilidad entonces, como se ve acá, de recibir la información, ¿cierto?, de medida eléctrica y además tener el control, ¿cierto?, de este enchufe. ¿Ven? Entonces, fíjense que el conexionado a la larga no es distinto a uno tradicional, vamos a llegar con fase, ¿cierto?, neutro finalmente, tanto al enchufe como al sistema de control, ¿cierto? Y obviamente la tierra respectiva también para la toma eléctrica, ¿ya? Pero no es más, ¿cierto?, que el esquema que ustedes ven acá. Yo veo que Alba ya les dejó arriba la presentación, así que los invito a que la puedan descargar, ¿cierto?, también para que vayamos revisando y si es que surge alguna duda, ¿ya? Cuando hablamos de interruptores, ¿cierto? Cuando hablamos de interruptores, acá dijimos que había una diferencia, porque en un interruptor tradicional, ¿cierto?, nosotros no necesitamos neutro, simplemente interrumpimos la fase, ¿ya? Pero como acá tenemos finalmente control electrónico, ¿cierto?, necesitamos de todas formas llegar con un neutro precisamente para esa electrónica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo recomendable acá? Por ejemplo, si vamos a conectar
Acá tenemos el esquema, por ejemplo, de un enchufe tipo 912. Entonces nosotros si vamos a conectar acá el enchufe necesitamos venir con el neutro, que es lo más rápido, lo más aconsejable, que nosotros traigamos por el mismo ducto el neutro que tiene la lámpara. ¿Ya? Entonces, con una misma laucha, por ejemplo, podemos traer, ¿cierto? Pasar un cable de neutro, ¿cierto? Desde la misma lámpara hacia la caja del interruptor. ¿Ya? Por tanto, no es finalmente algo demasiado complejo de realizar. Ya simplemente podemos traer neutro desde ese punto directamente a la caja del interruptor. ¿Ya? Y cuando hablamos, ¿cierto? De finalmente 924 lo podemos, ¿cierto? Operar también, incluso, ¿cierto? Incluso vamos a poder hacer, ¿cierto? Una conexión que se llama interruptor de cruzamiento, ¿cierto? Que el esquema que está acá. O sea, acá en este esquema podemos tener 924 y también está la muestra de cómo sería, ¿cierto? Un interruptor de cruzamiento, como por ejemplo, si tuviéramos un pasillo muy largo y que queremos colocar un interruptor a medio camino, por decirlo así, podríamos también realizarlo mediante esta configuración. ¿Ya? Ahí obviamente también les dejamos las descripciones para cada tipo de carga, ¿cierto? Para que ustedes puedan revisarlo, obviamente con mayor detalle. ¿Ya? Cuando hablamos, ¿cierto? Entonces de persianas conectadas, también en este caso, ¿cierto? Una solución que es cableada, ¿cierto? Con esta toma vamos a tener, ¿cierto? Finalmente nuestro controlador acá de persianas, ¿cierto? Que nos va a dar la posibilidad de tener el control tanto en el lugar, ¿cierto? Mediante el touch de la teclera, como también a través de nuestra aplicación. Ya para motores de persianas, ¿cierto? De hasta 500 volt-ampere, ¿cierto? Es la carga que nos permite controlar, ¿cierto? Este módulo. Y yo voy a llegar obviamente con fase y neutro, ¿cierto? Que finalmente es lo que se replica también al motor de la persiana, ¿ya? En el caso, ¿cierto? Del dimmer, ¿ya? En el caso del dimmer, acá sí hay una innovación bastante buena que ya tenemos no solamente en esta línea, también, ¿cierto? En Matic, en Living Light, precisamente con los dimmer, ¿cierto? Universales, que estos trabajan sin neutro. Ya, por tanto, acá la instalación es tal cual, ¿cierto? Como la realizaríamos, ¿cierto? Con un interruptor, solamente cortamos, intervenimos la fase, ¿ya? E incluso, ¿cierto? Nos entrega la posibilidad de poder trabajar incluso como si fuese un tipo de, para un conexionado, por ejemplo, de un tipo 924, ¿ya? Esa posibilidad también nos entrega, ¿cierto? Este dimmer conectado. O sea, podríamos asociarlo a un 924 sin inconveniente, ¿ya? Para distintos tipos de carga. ¿Qué es importante acá cuando instalamos un dimmer? Lo importante finalmente es que consideremos, si es una lámpara LED, por ejemplo, que sea una lámpara LED que sea dimerizable, que tenga la posibilidad, ¿cierto?, de ser controlada, ¿ya? Y obviamente viene con los compensadores, ¿cierto?, que son necesarios para algún tipo de carga ya incorporados, ¿bien? Así que nos entrega también esa posibilidad. Bien, el micromódulo, que ya lo habíamos dicho, si se fijan, no es difícil de comprender. El micromódulo a la larga nos permite replicar, ¿cierto? Nos permite replicar un contacto para poder dejarlo y controlarlo a distancia. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos alojar uno de estos micromódulos en una caja, en el patio, en algún lugar, ¿cierto? Donde no tenemos nuestra instalación como más tradicional, podríamos, por ejemplo, albergarlo en una caja, ¿cierto? Estanca, en una caja cerrada, el micromódulo con una conexión, por ejemplo, se me ocurre, no sé, algún tipo de bomba, alguna lámpara o algo que nosotros queramos colocar y que no necesariamente esté dentro de la infraestructura en el interior de la casa, es un contacto que nos permite, ¿cierto?, dejarlo en otra ubicación, ¿ya? Y el medidor de energía, ¿cierto? El medidor de energía es Arrieldin, por tanto ocupa un módulo dentro de nuestro tablero, ¿cierto? Nosotros lo que tendríamos que hacer es finalmente dejarlo alojado en nuestro tablero general de la casa, ¿cierto? Donde tenemos los diferenciales, los termomagnéticos, nosotros lo incorporamos, ¿cierto? Intervenimos la fase principal, ¿cierto? O la llegada a la larga, ¿cierto? Con este toroide que nos va a permitir tomar la medida de corriente, ¿cierto?, que está entrando al circuito, ¿ya? Y en la parte inferior nosotros vamos a conectar fase y neutro y eso nos va a permitir, lógicamente, corriente, voltaje, poder obtener la potencia, ¿ya? Entonces, no solamente vamos a poder, a través de los enchufes, ¿cierto?, tomar a la larga la medida, ¿cierto?, de corriente de un determinado elemento, como podría ser el refrigerador, sino que además también vamos a conocer el general de la casa, vamos a poder tener la información de cuánta energía nosotros estamos consumiendo, ¿cierto?, dentro de nuestro hogar, de una manera, ¿cierto?, más precisa, ¿cierto?
Entonces ahí se ve desde la salida del medidor de energía, ¿cierto?, de nuestra casa. Nosotros nos vamos a tomar, ¿cierto?, de esa llegada en el interior del tablero antes de que pase por el interruptor termomagnético general. Vamos a tomar la medida con el toroide, ¿cierto?, para nuestra información, antes que el disyuntor principal. Así es, Alexander, tal como se ve acá. Este dibujo es como el esquema, ¿cierto?, de la salida del medidor de energía. O sea, la fase que viene del termomagnético del general exterior, llamémoslo así, donde está el medidor, ¿cierto? Luego nosotros, antes de que entre al general o al disyuntor principal, tomamos la medida para que realmente sea, ¿cierto?, un reflejo de lo que debería estar marcando también nuestro medidor afuera, ¿cierto? A ver qué tan distinto también está, o si están bien en línea. Bien. Ahora, todo lo que vimos son dispositivos que necesitan del cableado, ¿cierto? Pero fíjense el punto interesante. El cableado no es distinto a lo que acostumbramos a hacer en una instalación tradicional, y eso es la novedad finalmente de este tipo de sistema, ¿ya? En el mercado existen otros elementos que nos permiten dar inteligencia finalmente a nuestro hogar, pero siempre como un accesorio, ¿ya? Que nos permiten a nuestro enchufe tradicional conectarle algo y sobre ese algo conectarle otra cosa para poder recién que sea inteligente, o para poder recién, ¿cierto?, entregarle un poquito de control, tal vez a través de nuestros dispositivos móviles o por voz, ¿ya? Claramente eso lo terminamos luego chocando, rompiendo, incluso termina hasta transformándose en un riesgo. El beneficio de esto es que esto forma parte de la misma infraestructura, es su enchufe conectado. Ya no es un accesorio que montaron sobre un enchufe tradicional, es su propio enchufe conectado. Ya, entonces eso ya claramente le da un plus distinto. Ahora, los elementos, como les decía, que vimos son elementos conectados que necesitan el cableado eléctrico, pero muchas veces nos pillamos con situaciones en las cuales agradeceríamos tener un contacto, un control, ¿cierto?, que no necesariamente esté conectado. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué no tener tal vez algún mando de escenario que nos replique el interruptor, por ejemplo, de la luz del dormitorio, por decir algo? ¿Ya? ¿Por qué no tener un mando de escenario que, como les decía hace un rato, nos permita dejar un control en la persiana a pesar de no tener ninguna caja disponible para un conexionado? Por ejemplo, todo ese tipo de elementos, ¿cierto?, se pueden solucionar mediante este tipo de mandos. Son finalmente controles que podemos tener, ¿cierto?, de forma inalámbrica. ¿Por qué no al ingreso, por ejemplo, de nuestra casa, ¿cierto?, en esta típica mesita donde dejamos las llaves y las cosas? ¿Por qué no tener un mando, ¿cierto?, de escenario de entrar y salir? Cosa que cuando nosotros vayamos saliendo simplemente presionemos el salir y automáticamente ejecute una orden, ¿cierto?, de cerrar persianas, ¿cierto?, apagar luces, etcétera, ¿ya? O lo mismo al entrar, ¿cierto?, un comando que nos permita encender las luces necesarias, ¿cierto?, también acorde a la situación, ¿ya? O los escenarios día y noche, ¿por qué no tener esto cerca de la cama, por ejemplo? Y mediante este mando de escenario presionarlo y asegurarnos, ¿cierto?, de que todas las luces de nuestra casa se hayan apagado. Ya a veces nos podemos, no sé, ir a acostar y dejar de repente luces encendidas sin querer, y ¿por qué no, a través de este escenario, ¿cierto?, simplemente presionar una tecla y garantizar que todas nuestras luces ya estén o se encuentren apagadas? Son las distintas alternativas que nos da. Y lo otro es que, antes de seguir con el que viene, fíjense que nos da también la opción de dejarlo fijo. O sea, si nosotros tenemos una caja, por ejemplo, disponible, también lo podríamos dejar fijo, pero es un mando finalmente del tipo inalámbrico, ¿ya? O bien lo podemos simplemente dejar volante, como habíamos dicho al inicio, ¿ya? También existen, ¿cierto?, de este tipo para el comando de los dimmer, ¿cierto?, y comando on-off. O sea, la réplica finalmente del controlador lo podemos tener, ¿cierto?, como un mando wireless, o también como mando de persiana wireless también, para poder tenerlo, ¿cierto?, en alguna ubicación sin inconvenientes. Bien, entonces son distintas alternativas que tenemos para poder realizar esta instalación. Bien, ¿qué es importante acá? Claramente, ya vimos que no es un sistema complicado, pero obviamente uno necesita mirar, necesita instruirse, ¿cierto?, para poder realizar el cambio, para poder hacer la conexión. Entonces, ¿qué los invito? Yo los invito a revisar desde ya los sitios de Betty Chino, el sitio, ¿cierto?, de Betty Chino también en nuestro canal de YouTube de Betty Chino, donde van a encontrar, ¿cierto?, videos
de las distintas formas de instalar estos productos, información también referente a esto. Entonces, por ejemplo, van a encontrar videos de cómo asociar, ¿cierto? Cómo iniciar por primera vez el gateway, de cómo, por ejemplo, asociarlo con nuestro asistente de voz, de cómo, por ejemplo, es la instalación de un interruptor o de un enchufe. Todos esos videos, y son cortitos, no son más de 4 minutos, nos van a ejemplificar de cómo tenemos que realizar, ¿cierto?, la instalación de cada uno de estos módulos, ¿ya? Entonces, además hay asistencia ahí para que sea aún más sencillo, ¿cierto?, la instalación de todo este tipo de sistemas. Bien, y como les decía desde el inicio, esto se ha ido ampliando. Inicialmente partimos con la serie de Living Now, ¿cierto? Que era la serie a la larga principal, top de línea, ¿cierto? Con estos diseños que ya veníamos conversando, pero somos convencidos a la larga de que esta es una tecnología que tiene que estar cada vez más disponible al alcance para todos. Y es por eso que ahora ya no solamente en Living Now se encuentra este tipo de tecnología, sino que ya bajamos, ¿cierto?, un peldaño más y ya también está disponible en nuestra solución de Living Live with Netatmo, ¿ya? Así que Living Live with Netatmo también ahora es conectada y tiene entonces las posibilidades de incorporar, ¿cierto?, este tipo de tecnología a todas las casas que ya trabajen, ¿cierto?, tal vez en este segmento de soluciones. Bien, entonces, espero que les haya gustado. La verdad que, como les decía, para el cierre, ¿cierto?, de esta presentación, es un tema interesante porque fuimos viendo desde el inicio, desde lo más tradicional de las instalaciones residenciales hasta, ¿cierto?, las últimas soluciones conectadas. Sí nos queda súper claro de que esto es un mundo que va a seguir creciendo y que cada vez son más las soluciones conectadas que tenemos como Grupo Legrand y Betichino. Por tanto, como les decía, vamos a ampliar, ¿cierto?, estas jornadas conectadas, ¿cierto?, a otras especialidades para que puedan participar también. Bien. Alba, te veo ya conectada. Veo ahí una pregunta también de Boris. Sí, gracias Salvador por tu presentación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este último webinar de esta especialidad. Recordarles que bueno, el próximo año vamos a comenzar también, como les decía Salvador, con la repetición de estas especialidades, con algunas actualizaciones e incluso con algunas nuevas. Así que bueno, les agradecemos y espero que también nos puedan acompañar el próximo año. Ahora vamos a ver las consultas, Salvador. Acá hay dos consultas. Vamos primero con la de Boris. Boris nos habla acerca de la normativa, del nuevo reglamento. Nos dice que si además de la sección 22 del pliego 11 del nuevo reglamento eléctrico, ¿existe alguna otra norma nacional que debamos tener en cuenta para las instalaciones inteligentes o algunas internacionales que recomiendes? Buena pregunta, Boris. La verdad es que no. Ya estoy tratando de hacer memoria si es que de algún estándar, por ejemplo, internacional de elementos conectados, pero lo desconozco en este momento. Ya, lo que sí te diría, Boris, es que me puedas mandar un correíto para ayudarte a buscar si es que es algo que necesitas como más urgente. Ya, efectivamente, el nuevo reglamento es nuevo, pero también se queda un poco escueto en precisamente esto, porque es un desarrollo también reciente. No pensemos que el nuevo reglamento se escribió hace un año. O sea, esto es algo que viene de un proceso de mucho más atrás, donde de seguro todas estas tecnologías todavía no tenían el nivel de penetración que tienen actualmente, ¿ya? Y que a nosotros nos va a tocar de seguro vivirla, ¿cierto? Cada vez mayor la penetración de este tipo de tecnología. No me cabe ninguna duda, Boris, que más adelante de seguro vamos a tener incluso alguna regulación más detallada de seguro de este tipo de elementos. Pero ahora sí, de momento no recuerdo un estándar internacional, por ejemplo, que te pueda mencionar que hable necesariamente de este tipo de soluciones, ¿ya? Así que puedo de todas formas darte una mano con buscar si es que es algo que necesitas ahí con urgencia. Perfecto, gracias Salvador. Y la otra consulta es de Sebastián, de Sebas, nos dice que dónde puede comprar. Así que ahí Salvador, coméntale un poco. Sebas, puedes comprar obviamente en nuestra red de distribuidores, puedes comprar, ¿cierto? Ya está, bueno, pronto va a estar, pronto va a estar, entiendo, ya también disponible en algunos retail, como por ejemplo Soymac, la línea de Living Light, ¿cierto? Conectado. Por ahora Salvador está disponible en Betichino Store. Sí, y están a través de nuestro sitio de Betichino Store. O sea, si ustedes ingresan a Betichino Store van a encontrar las soluciones también disponibles ahí, y esa sí es venta directa a través de Betichino.
¿ya? Pero no es el único canal finalmente donde los van a poder encontrar, ya ojo con eso, y obviamente los precios tampoco son los mismos, ya, así que vean bien de acuerdo al canal, ¿cierto? Según para lo que ustedes necesiten también, si necesitan, por ejemplo, para un proyecto más grande, por ejemplo, si están viendo algún proyecto de renovación en un edificio o varios departamentos, obviamente ahí pueden optar, ¿cierto? Por tal vez una distribución más profesional, donde van a encontrar precios también en ese sentido por volúmenes o mejores para ese tipo de proyectos, ¿ya? Así que hay muchos lugares donde comprar, Sebas. Ya te invitamos a que puedas entrar a Vitichino Store y a nuestras páginas para que puedas ver un poquito más. Perfecto, Salvador. No veo más preguntas en el chat. Vamos a ver. Pero bueno, agradecerles a todos, recordarles que por favor descarguen el diploma de participación que va a generar al finalizar este webinar y recordarles a todos los que hayan participado en todos los webinars que el 21 de diciembre vamos a estarles enviando su diploma final a todos aquellos que hayan asistido a todos los webinars. Ahora, sí. Acá hay otra pregunta de don Juan. Don Juan sí. Vega nos dice, ¿hay algún interruptor para exterior tipo Hydrobox, pero más estético? No hay un interruptor tipo Hydrobox, Juan, pero hay un Hydrobox que se llama Universal Cover. Ya, en Vitichino está el Universal Cover. El Universal Cover, efectivamente, es un sistema que te permite aislar, ¿cierto? Con un índice de protección IP mayor, y es universal, finalmente. Lo puedes adosar a cualquier placa. Ya, si tienes, por ejemplo, en este caso Living, entiendo que también lo permite, porque funcionaba con Axolot, que era mucho más grande incluso. Así que esa es la alternativa en este caso, si es que tú quieres mantener la estética, por ejemplo, de la línea, que eso muchas veces pasa en algunos proyectos, que colocar, por ejemplo, un Hydrobox o con Matic o con Magic, cuando la línea completa de la casa, por ejemplo, es un Living Light, a veces genera ruido, ¿cierto? Para estos casos podemos utilizar, ¿cierto?, el Universal Cover en la parte exterior, ¿cierto? Y hacemos que nuestra placa tradicional tenga un índice de protección mayor, por ejemplo, para una terraza, como dice Juan Vega. Exactamente. Acá les voy a dejar, don Juan, el brochure, es como un PDF con esta solución para que lo pueda revisar. Ahí de nuestros amigos de Casa Musa también están en todos los demás distribuidores. Así que ahí les dejo un material para que pueda revisarlo mejor. Eso, Salvador, la única consulta adicional que veo es de Max, que no pudo participar hoy. Max, al igual que todas las presentaciones anteriores, esta grabación también la vas a poder encontrar en un par de días en nuestro canal de YouTube. Entre lunes y martes ya debe estar disponible en la sección de webinars. Así que bueno, te invitamos a revisar nuestro canal de YouTube Legrand Chile y ahí vas a poder encontrar esta grabación y todas las anteriores de este ciclo de especialidad. Así que muchas gracias a todos. Hola Joaquín, te invitamos a estar también atento a tu consulta de cómo inscribirte a más webinars. Bueno, por este año 2021 ya estamos casi cerrando, pero te voy a dejar, bueno, nuestra página web para que puedas revisar ahí. Joaquín, ahí está, te lo dejo atento a esa página web porque ahí vamos a estar colocando todas las fechas de los webinars del año 2022. Así que bueno, está muy atento a esa página web y desde ahí puedes ver fechas, puedes ver horarios, puedes ver los temas, pero también puedes encontrar el link de inscripción para que te puedas inscribir a los que sean de tu interés. Así que muchas gracias, Boris, por tu comentario. Gracias, Nelson, Max también, Joaquín, a todos los que nos acompañaron con sus preguntas, con sus consultas, a los que nos acompañaron desde el inicio, a los que se fueron sumando de a poquito. De verdad, muy contentos de haber podido compartir con ustedes estas 6 semanas, mucho tiempo. Y bueno, el 21 de diciembre estaremos enviándoles el diploma de participación a todos aquellos que nos pudieron acompañar a todo el ciclo completo. Y a los que no, bueno, los vemos el próximo año con más capacitaciones, con temas más interesantes, novedades también. Y no, por favor, no olviden de revisar el lanzamiento de nuestras nuevas oficinas acá en Santiago, el lanzamiento de nuestros catálogos nuevos generales 2021-2022 y también un tour Legrand que anda recorriendo todo Chile con nuestras soluciones. Así que es una grabación de 45 minutos aproximadamente. Así que espero puedan revisarla, puedan ver todas las novedades y muy pronto también nos puedan estar acompañando en nuestras oficinas, visitándonos cuando, bueno, ya las condiciones sanitarias lo permitan. Así que les dejo nuevamente el link acá en el chat para que puedan ver esto y espero que muy pronto nos puedan acompañar. Así que muchas gracias a todos. Estamos muy atentos a través del correo de Legrand Academy Chile, @legrand.cl.
Y eso, así que gracias Juan, gracias Roberto, gracias a todos, muchas gracias Salvador. No sé si quieres agregar algunas palabras más antes de cerrar esta sala. Solo agradecer obviamente su participación en todo el ciclo de charlas de instalaciones residenciales. Me alegra mucho, ¿cierto? Todos los que pudieron completar ese ciclo, y espero que les haya servido, ¿cierto? Bastante, ¿ya? Y obviamente también agradecido por su participación el día de hoy y por el tiempo de haberse conectado. Así que de mi parte, muchas gracias, seguimos en contacto y muchas gracias a ti también, Alba. Muchas gracias a todos, Salvador. Muy buen fin de semana para todos y bueno, estamos en contacto. Que estén muy, muy bien y que tengan un excelente fin de año 2021. Gracias a todos. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales. Sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos. Aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.